Okey, creo que estoy en silencio, pero bueno. Les decía que estoy actualizando las diapositivas y que las estaba subiendo, ya las subí. También de igual manera, pues bueno, la idea es ver un poco de la teoría que preparé para hoy, pero pues me gustaría que hiciéramos un tiempo para comentarios acerca de los cómics, ya que muchos de ustedes pues conocen muchos estilos de cómics, ¿no? Entonces, me gustaría que me comentaran también cuál es su cómic favorito y bueno, un poco de la historia de los cómics que les gustan a ustedes. Em, yo, por ejemplo, los cómics que más me agradan son los de DC y los de Marvel, y es un estilo, pues, americano. Pero, pues, la mayoría de ustedes, leen de todo tipo, japoneses, manga, anime. Entonces, me gustaría también escuchar un poco de su opinión sobre los cómics. Entonces, bueno, voy a empezar las diapositivas. Mm, hace tiempo, cuando vi esta materia en la escuela, nos tocó hacer un cómic, una historieta a cada uno de mis compañeros y a mí. Y bueno, yo elegí una que era como estilo surrealista y estaba inspirada como en Alice in Wonderland. Les voy a subir la que yo hice hace siglos ahí en el Drive para que la vean. Y en este estilo, en esta materia, yo recuerdo que nos pusieron a hacer todo con la tableta. Entonces, por ahí, si alguien quiere ilustrar y hacer su propia, historieta, pues, es uno de los proyectos que vamos a hacer. Entonces, vayan como pensando en sobre qué les gustaría que tratara su propia historieta. Voy a evaluar de la misma manera que normalmente yo evalúo con un examen y un proyecto. Pero yo siento que esto para ustedes no va a ser como que tan, tan trabajoso como normalmente, ya que a la mayoría, pues, les agrada bastante todo este estilo. Entonces, bueno, voy a empezar. Y, pues, tenemos la materia de historieta, mi nombre. Cómic o historieta es considerado el noveno arte, y los elementos de una historieta. Una historieta comprende y articula los siguientes elementos: las viñetas, son los recuadros en los que tiene lugar la acción y la ilustración de la historieta y que sirven para separarla del resto del contenido de la página. Entre una viñeta y otra se considera que transcurrió un intervalo de tiempo que puede ser largo de años o brevísimo de segundos, a conveniencia del autor. Ilustraciones, los dibujos que transmiten al lector lo que ocurre. Estos pueden ser de diversa naturaleza, desde dibujos simples y caricaturescos hasta ilustraciones pseudofotográficas y de enorme realismo. Globos de texto no siempre aparecen en las historietas, pero sirven para englobar los diálogos de los personajes y dejen claro quién dice qué. También se les conoce como fumetti o bocadillos. Iconos y signos propios. Los cómics emplean una simbología propia que constituyen su lenguaje para representar movimientos, emociones. Este tipo de signos son convencionales, hay que aprender qué significan, pero constituyen un lenguaje bastante universal. Existe una vertiente nipona heredada del manga y una occidental y más tradicional. Bueno, aquí vemos un poco sobre cómo está constituido un cómic y yo sé que ustedes conocen las diferentes retículas y las diferentes formas
de acomodar este texto, estas viñetas y estas ilustraciones junto con los globos de texto. Entonces, bueno, vamos a ver un poco sobre esto y posteriormente vamos a checar lo de las retículas también, que es importante, porque en este tema del cómic no es como tan precisa la retícula. Sí hay una forma de acomodarlo, pero, pues, ustedes eligen de qué tamaño van a ir las imágenes y de qué tamaño van a ir, los cuadros de texto o las viñetas. Entonces, a mi punto de vista, se me hace más interesante cuando las historietas tienen mucho color y, no tanto texto, porque, pues, bueno, es más llamativo para mí las imágenes que, el mismo texto. Cómic o historieta. Los pasos para elaborar una historieta son el principio, simples por metódicos como todo en esta vida. Hacerlo con maestría requeriría práctica, pero podemos ordenarlos en tres grandes momentos. Conceptualización, que es el primer paso. Como siempre es sentarse a pensar en qué queremos contar y cómo, qué tipo de historia queremos contar, con qué tipo de dibujos queremos contarla, cuáles y cómo son los protagonistas, los antagonistas y cuál es el guión de seguir. A todo se debe hacer bocetos y practicar hasta dominar cada personaje. Creación. Una vez que separamos qué hacer, podemos empezar por rotular la hoja, es decir, organizar las viñetas en una hoja según el estilo de nuestra narrativa. Uno más convencional requeriría viñeta tras viñeta en una relación de 2 o 3 por página, mientras que una más vanguardista pueden romper el flujo narrativo para emplear la página entera. Hecho esto, debemos añadir en cada viñeta la ilustración que deseamos contar y lo que ocurre. Revisión. Una vez contada la historia, debemos añadir los detalles mínimos, los signos que esclarecen la situación, el texto en los bocadillos, el texto de soporte, etcétera. Es el momento de revisar que la acción sea lógica y que no haga falta ninguna aclaración para seguir el hilo narrativo. Entonces podemos añadir texturas y otros aspectos más decorativos. Normalmente, por el tipo de impresión que se manejaba en el cómic, trae una trama. Y con trama no me refiero a la parte de la historia, sino más bien como a los círculos que se ven en todas las impresiones de cómics. La mayoría era como impreso, en máquinas súper antiguas y, pues, se ve este tramado, ¿no? Se ve incluso el tipo de papel que es como más delgado, em, hay muchos estilos de historietas y cómics. Y en estas diapositivas tenemos unos ejemplos. Algunas historietas y novelas gráficas célebres son Garfield, la tira cómica creada por Jim Davis, Mouse, célebre novela gráfica de 2 tomos de Art Spiegelman, Frank, historieta dibujada de Jim Woodring, Exeternauta, creada por G. Oesterheld y Francisco Solano López, X-Men, por Stan Lee y Jack Kirby, Akira, manga creado y dibujado por el japonés Katsuhiro Otomo. Akira, según yo, ya tiene hasta película en Netflix. Y bueno, aquí hay una imagen sobre la primera historieta que crearon. Historia del cómic, origen y evolución. Hay quien lo llama historieta, otros lo denominan TVO, pero en todo el mundo se conoce como cómic. En curiosferahistoria.com te explicamos la historia del cómic, quién es su inventor y cómo ha evolucionado en el paso del tiempo. Bueno, aquí fue porque lo descargué de este website. Y aquí, bueno, tenemos de los primeros personajes en la historia que empezaron a crear su estilo de ilustraciones para contar alguna historia.
Y bueno, ellos se basaron en contar los avances que ellos iban teniendo en su propia historia. Si somos estrictos, el origen de los cómics se remonta a miles de años, desde que el ser humano tuvo la necesidad de dibujar para poder explicar una historia, aventura, acontecimiento o leyenda. Alumbrado por la luz cimbriante de una hoguera, un viejo cazador pintaba en el fondo de una cueva una secuencia de caza. Lo hacía con un tizón acabado de extraer del fuego hace tal vez 14.000 años. Fue el primero de una larga historia, pero las pinturas egipcias, las vasijas griegas, los frescos humanos, las pinturas eclesiásticas y los manuscritos medievales que relataban las vidas de Jesús y de los santos no se consideraban historietas, y hay que esperar a la sátira social y política para encontrar los antecedentes reconocibles del cómic. Al principio no son más que meras caricaturas o dibujos para ilustrar una historia o pequeñas narraciones sin solución de continuidad. Si se dan cuenta, pues bueno, aquí tenemos una ilustración egipcia y bueno, la mayoría era pintada sobre la pared o en papiros. ¿Quién inventó el cómic? Se consideraba a Thomas Rowlandson el inventor del cómic en el año 1809. Rowlandson publica Los viajes del Doctor Syntax B o Quinto. Tal vez es el primer cómic o aventura seriada de la historia en tener resonancia, y en esta época hacen su aparición los bocadillos parlantes. La primera novela gráfica se publica en Suiza, inspirado en Rowlandson y animado por Goethe. El suizo Rudolf Topfer publica en 1837 Las aventuras de Obadiah Oldbuck, un libro de 40 páginas con varios dibujos en cada página y los textos de pie en los mismos. Le sigue el poeta y artista alemán Wilhelm Busch, que en 1859 publica las primeras caricaturas en un periódico, el Fliegensblätter, una famosa historieta titulada Max y Mortis. En 1867 aparece Alice Loper, el primer personaje de historieta inglés creado por Charles Ross. Bueno, también actualmente pues podemos encontrar en la mayoría de los periódicos este tipo de elementos gráficos. Entre ellos, pues no sé si recuerden a Mafalda. Yo me acuerdo que cuando estaba más pequeña, Mafalda, Archie eran como que los cómics con los que yo tenía como más contacto. No sé si ustedes recuerden algunos de su infancia. Aquí tenemos otra imagen. Sin embargo, según los cánones, el primer cómic moderno publicado en el mundo fue el The Yellow Kid, El Chico Amarillo, el 16 de febrero de 1896, en el diario The World en Nueva York. La razón es que fue entonces cuando se empezó a usar la expresión cómic para definir la historieta en sí, aunque de manera más popular. No era la primera vez que se incluían caricaturas en los diarios americanos, pues en 1754 Benjamin Franklin ya había publicado en uno de ellos una serpiente con la cabeza cortada acompañada de las palabras únete, o con la sana intención de amenazar a las colonias. Desde luego no era una tira cómica. El 12 de diciembre de 1897, el alemán afiancado en Estados Unidos Rudolf Dirks publica en el New York Jumal la que se considera la primera historieta publicada de forma de tira cómica, The Katzenhammer Kids, Pim Pam Pum, en castellano, sobre los pillastres y su madre, Mamá Katzenhammer.
Poco después, en 1889, se publica la primera historieta en Francia. La familia Fenouillard de Georges Colomb. Un año más tarde, el 14 de mayo de 1890, los ingleses sacan a la luz la primera revista de cómic de su país con el nombre Comic Cops. Y bueno, tenemos un poco sobre la evolución del cómic. En la última década del siglo XIX, muchos periódicos norteamericanos estaban publicando historietas de media o de una página incluso, pero pocas tienen solución de continuidad o duran muy pocos días a lo sumo. Se considera que Mud and Jeff de Bud Fisher, cuya publicación se inicia el 15 de noviembre de 1907, es la primera tira cómica de la historia del cómic publicada a diario con un éxito relevante que le permitió continuidad hasta 1982. La tira empezó llamándose solo Mud y se publicaba en las páginas deportivas, pero el alto y espigado Mud encuentra el recorcho de Jeff el 27 de marzo de 1908 y se produce el flechazo inmediatamente. Ambos pasan a formar parte de la plantilla de San Francisco Examiner, uno de los periódicos de Radolf Hartz. Ok. Bueno, eso es lo que tenemos en las diapositivas y también bajé unas material de apoyo online. Mm. Mm. Bajé uno que se llama Descomponiendo las viñetas. Y aquí de igual manera, pues es un documento que habla sobre, pues un poco de la historia igual, pero no era el documento que quería que vieran, entonces descargué otro que dice cómo entender el cómic. Este documento me agrada porque, bueno, trae más ilustraciones y ahí podemos empezar a ver un poco sobre cómo se maneja, pues, algunas viñetas, ¿no? En este caso. Y también un poco de la retícula y los diferentes estilos de ilustración. ¿Cómo se hace un cómic? Bueno, contenido, introducción, poniendo las cosas en su lugar, el vocabulario de los cómics, sangre en el gúter. Me imagino que el gúter significa el gúter, que es cuando le dan salida al cómic. Las viñetas y el tiempo, la línea viva, mostrar y contar, los 6 pasos, unas palabras acerca del color y ensamblando las piezas. Ustedes ya conocen que a la hora de imprimir, pues bueno, se imprime de una manera y de ahí para, normalmente la mayoría de los cómics son como estilo de revista y bueno, se engrapan
y normalmente, pues, estoy hablando como en un tema más gráfico a la hora de la impresión y, normalmente la portada es la que lleva un papel satinado y, pues, es como que lo que es como la parte, pues, fundamental y la parte, pues, más importante, porque, de ahí podemos darnos una idea de qué se va a tratar el cómic. Bien. Me gustaría que checaran este libro como a detalle. Aquí dice introducción. Okey, aquí trata sobre esta persona, este diseñador, que tiene de encargo como crear un comic book y está platicando con su amigo sobre lo que tiene que hacer. Y bueno, de lo primero que hay que hacer en un cómic, pues, es desarrollar la historia. Ustedes pueden crear como que un elemento que vaya organizando paso por paso todo lo que van a hacer. Pueden empezar a hacer bocetos, pero para desarrollar una historia, pues, es importante tener, en mente cómo van a ir realizando los hechos. Entonces, aquí, por ejemplo, nos habla sobre el lenguaje de los cómics, nos habla sobre los capítulos, sobre viñetas, sobre el tiempo que pasa dentro de estos cómics, el proceso creativo, el arte en general. Un storyboard podría ayudarnos bastante para este tipo de cosas. Y bueno, se ve la persona como que acomodando sus ideas para poder crear el cómic. Bueno, ahora quiero que cada uno me diga eh, cuál es su cómic favorito y por qué les agradan. Y posteriormente vamos a pasar a continuar viendo las diapositivas. ¿Quién quiere empezar? No se amontonen, nada más uno. Ok, la Pues idea, como tal, es que creo que no es un cómic, pero ya, ajá, o sea, con lo que yo no lo consideraba cómic, pero con lo que ahorita usted nos dijo, pues creo que tiene un nombre raro que no sé cómo se pronuncia, pero es estilo americano ujú. y pues tiene muchos colores y así. Es creo que el único que he leído, ¿Cómo se llama? es lo que no sé. Es que está como que en japonés el nombre, pero su estilo es americano.
Bueno, un dato muy importante sobre los cómics japoneses que yo no sabía, que de hecho me lo comentaron en una clase que estaba yo leyendo Death Note y yo no sabía, Death Note es un cómic japonés y es acerca de un manga. Lo que yo no sabía acerca de ese tipo de cómic es que esos cómics se leen de atrás para adelante y a mí me pareció fabuloso. Algo súper diferente a lo que pues estamos acostumbrados a leer, pero pues la verdad no conozco sobre cuál sea el cómic, pero igual nos puedes contar un poco sobre qué trataba y tal vez pues alguien te pueda decir, no sé, es tal cómic. Ok, ok. Pues es que creo que trata de un chavo que ah, que está como, que va como a Egipto y descubre unas ruinas abandonadas, Ujú, este, y pues no sé, como que decía algo en los jeroglíficos de que cierto faraón o algo así tenía como magia, ¿no? O quien encontrara esa tumba, porque no la habían encontrado, iba a tener los poderes de ese faraón o algo así. Y entonces, ok. pues ya se vuelve un superhéroe. Pues está interesante, ¿eh? O sea, bueno, a mí me llama mucho la atención todo lo que tiene que ver con Egipto. Eh, no, la verdad desconozco cuál sea el cómic, a lo mejor alguien por ahí nos puede decir. Tenemos, tenemos una actividad por ahí, pero bueno, ahorita que terminen todos de explicarnos acerca de sus cómics favoritos y sobre qué trata y sobre qué estilo, pues tal vez podamos empezar a checar lo de la actividad. Por qué decías que tal vez no es un cómic? Está, Porque yo no lo consideraba como cómic, pero ya te digo, con lo ujú, que ahorita nos dijo, ya vi que sí. ok, bien. Pues muy bien por la participación. Eso también va a contar en su calificación, entonces espero que todos pues nos platiquen ahí también qué tipo de cómic les agradan. Porque yo sé que por lo menos a dos de este grupo les agrada mucho el estilo de cómics y bueno, leen diferentes estilos. Y la idea también es de comentar todo esto es que nosotros tengamos como muchas ideas sobre cómo crear un cómic, porque finalmente pues va a ser parte del proyecto. ¿Alguien más que quiera platicarnos? Sin pena, ¿eh? Sin temor, o sea, no es como que nunca hayamos comentado en clase acerca de lo que les agrada y así. Bueno, yo más que nada leo principalmente mangas, cómics muy poco, pero lo que leo más son los mangas. Y he leído tantos y de tantos estilos que pues no sabría decirle cuál es mi favorito. Ok. Y ¿Cuál de es? cómic, ¿ah? Tengo una pregunta. ¿La diferencia entre manga y cómics es como la ilustración o cómo está establecido en sí el estilo de cómic? Una de las principales diferencias es que el manga suele ser más grueso, casi como un librito. En cambio, el cómic es más como una revista delgada. Hay ciertos casos en los que los cómics sí son igualmente gruesos, pero son en especiales o cosas así. Pero sí, es una de las principales diferencias. Y otra, desde que pues se leen al revés y de derecha a izquierda. En lugar de izquierda a derecha, se leen de derecha a izquierda y se comienza desde el final. Y otras que están en blanco y negro todos. Lo único que está a color es la portada y la contraportada. Pero de ahí en fuera el contenido es en blanco y negro. Están hechos como si fueran con tinta china. Ok. En cambio en los cómics, pues todos a color. Ok, entonces se puede decir que no tienes como un cómic favorito porque pues te gustan demasiados cómics o bueno, demasiados mangas
y como que no hay uno que digas, ese me agrada más. Aquí en el teléfono tengo todos estos son mangas que tengo aquí en una aplicación, tengo un montón. ¿Cómo se llama la aplicación? Manga Docs, Ok. estoy en la Play Este, Store. este tipo de detalles me agradan porque, bueno, podemos comentar y también podemos pues aprender de las cosas que ustedes conocen. Espérenme tantito, voy a poner mi cargador porque se me está descargando la compu. Y no vuelva. Ah, sí, pero están hasta allá, están lejos. Los tengo lejos, están hasta allá. Aquí estoy en la camita, aquí no tengo ningún manga. Ok, listo, listo. Muy bien. Pues sí. Pues sí. Y de cómics, ahorita me estoy leyendo uno que es el de Gwenpool. Wempool. Sí, es, Eh, es como la versión femenina de Deadpool. ¡Wow! ¿Y cómo se escribe? Gwen con G, W y pues Gwen. Como si fuera Wendy. Ajá. Gwenpool, así. Es como una chica que viene de rosa, ¿no? Ajá, es ella. Gwendolyn Wenpool, Alice Wenpool es un personaje. Ok, es de Marvel. Sí. Ella en sí, digamos que es la más poderosa de todos porque ella es una lectora. Ya ve que Deadpool siempre rompe la cuarta pared y todo eso. Pues Ajá. ella es una lectora de cómic que, pues, por ciertas razones se mete dentro de los cómics y pues como ella es una fanática, se sabe todo, la debilidad de los villanos, se sabe la identidad secreta de todos, ella se sabe toda la trama que pasa en los cómics. Qué interesante. La verdad nunca la había escuchado. Sí había visto alguna imagen. A mí me gusta mucho Deadpool. Se me hace muy, muy gracioso, pero nunca había visto de este cómic. Hay un videocómic incluso. Sí, Voy a checar. tiene así la misma esencia que Deadpool. A mí me gusta. O sea, también es sarcástica y así Sí, graciosa. Ok. sí. Súper bien. Mm, bueno, ustedes ya conocen los estilos de cómics, conocen muchísimo acerca de ellos. Yo creo que no hay nada nuevo que yo les pueda contar sobre los cómics. Sin embargo, pues tengo que hacer un paréntesis y tengo que explicarles un poco de la teoría, ¿no? Porque ustedes ven en la práctica, me refiero a la práctica a la hora de leer todos estos cómics. Entonces, la idea también de este tipo de lluvia de ideas o de retroalimentación de la clase es que también ustedes compartan conmigo y con sus compañeros pues todos los detalles de los cómics que ustedes conocen, porque yo he leído cómics, pero les aseguro que no es ni la cuarta parte de todo lo que ustedes han leído. Entonces, es interesante también comentar ese tipo de cosas porque pues finalmente es tiempo que invierten en eso y no es como que no sea interesante o no sea importante. Nos damos cuenta de que para el diseño gráfico todo el tipo de elementos gráficos pues son importantes y hay mucha gente que se dedica a esto y que son gente que se les remunera súper bien gracias a todas las historias que han hecho. Entonces, bueno, vamos a continuar con alguien más que tenga por ahí comentarios. Rosa, por ejemplo. Ok.
Los de X-Men son de Marvel. Ujú. Ok, este tipo de cómics, ¿cómo los consiguen ustedes? Yo tengo entendido que muchas personas los compran online o en mis tiempos de juventud habían algunas tiendas en Plaza Mocambo. Había una tienda de cómics, incluso yo me acuerdo que mi primer trabajo, de hecho, era en una tienda de cómic y yo me dedicaba a atender ese negocio. Estaba en el mostrador y aparte de cómics, me acuerdo que había videojuegos, que había figuras de acción y sí pedían los cómics, pero era como más las personas que les gustaban demasiado los cómics, o sea, no todo el mundo, la mayoría iba más como por los personajes. Y me acuerdo también que había como otros lugares, había un lugar que se llama La Bóveda y ahí vendían cómics también, no sé si lo conocieron, si les tocó ese lugar. Ese lugar estaba junto al estadio. Entonces, todas las personas que les gustaban los cómics y todo esto de mi época se reunían ahí, incluso muchos jugaban Yu-Gi-Oh! Y bueno, todos estos juegos de cartas. Eh, Eso es de lo que yo recuerdo. De Garfield, la verdad, no recuerdo haber leído ese cómic. Me acuerdo que el que más leía era el de Mafalda, porque, pues, por ejemplo, mi papá, mis vecinos, mis hermanas, eran el tipo de cómic que más se leía y, pues, que aparecía en los periódicos, ¿no? Entonces era como de los más sobresalientes o de los que más se oía sobre ese cómic. Y como era a pesar de que era un cómic sobre una niña, pues no trataba temas de niños, o sea, trataba temas de adultos, trataba temas políticos, trataba temas sobre el mundo y cómo estaba siendo regido el mundo en ese momento, pero realmente no era un cómic informativo, era más como una sátira. Entonces, los medios de comunicación ocupaban este tipo de cómic o este tipo de elemento para poder burlarse y ser sarcásticos hacia el gobierno, que bueno, es algo que han hecho desde hace mucho tiempo, pero pues a la gente le parecía muy gracioso y muy creativo y muy elocuente cómo habían eh, creado este personaje o sea, ¿cómo es posible que una niña esté hablando de este tipo de cosas, no? Entonces era pues bastante gracioso cómo manejaban ellos esta sátira y este tema de manera pues agradable hasta cierto punto. Eh, bueno, no sé si alguien más por ahí, Andrés, Mariam, nos pueda comentar acerca de su experiencia con los cómics. Claro, Qué pues seriedad. yo solo leo los de Marvel, en especial los de Spider-Man. Los de Spider-Man. Ok. Sí. Y pues uno favorito que tenga, exacto. Con la camiseta bien puesta, muy bien. Eh, recuerdo que uno que me gusta mucho es el de la última cacería de Kraven. Ese está chido. Sí, Ok, y ¿de qué trata? trata sobre, pues, La última Kraven, que es cacería de Kraven. así Ajá, literal. bueno, pero es que yo no sé acerca de ese tema, entonces no sé quién es Craven, por ejemplo. Se supone que Kraven es un cazador que intenta matar a Spider-Man. Ok. Y en un enfrentamiento entre ellos dos, pues se supone que lo vence y él piensa que lo mató y lo entierra, pero lo entierra vivo. Y se supone que él se pone el traje de Spider-Man y intenta hacer justicia por su cuenta. Y ya Oh, después como que cuando Spider-Man recupera la conciencia y intenta salir de la tumba y así. Y pues ya después se enfrentan otra vez, pero pues Spider-Man gana y así. ok. Desde un punto de vista creativo, yo la verdad nunca he leído los cómics de Spider-Man, nunca, pero sí he visto las películas.
que han hecho, ¿no? Las películas que están en Netflix, las películas que han salido en el cine. Y he oído muchos comentarios acerca de que las películas están mal hechas porque no tienen como una relevancia con el cómic. Y yo creo que eso también es interesante comentarlo porque la mayoría de las personas, pues como yo, por ejemplo, que no conocemos tanto acerca del tema, pues vemos la película y, pues sí, está bien, ¿no? Pero, ¿ustedes creen que haya alguna película de Spider-Man que esté como más cercana o más adaptada hacia lo que es la historia del cómic o no? Las de Andrew Garfield. Las de Sí, Andrew. Ok. pero en sí yo nunca lo he visto así, no sé, la gente que se queja, porque las películas son una adaptación, no son una copia directa, o sea, cuando hacen las películas, ellos toman cosas de los cómics para hacer la película. Y a mí me gusta eso, cuando noto las referencias en las películas, digo, esto lo vi en tal cómic. Me gusta cuando hay esas referencias, pero no sé por qué la gente se queja de que esto no pasaba exactamente así. Obviamente no, es una adaptación, de eso se trata. O sea, llevar una historia, pero adaptada de otro punto de vista o contándola de otra manera. O sea, yo nunca lo he visto así de que, pues si no está hecho de tal manera, no es válido. No sé. No sé por qué se quejan luego. Yo creo que es porque, pues, cuando eres fan de algo, pues te encariñas con eso, ¿no? Pues, no sé, como que es hasta cierta manera como defender el punto de vista original. Si vio la Yo de Civil estoy, War, sí, sí vi la de Civil War. si lo hubieran hecho igual que en la película, ahí en Civil War hubiera muerto el Capitán América por culpa de Spider-Man y Spider-Man luego se cambiaba de banda y se volvía el líder del otro bando de los Vengadores. O sea, ahí en Civil War el Capitán América moría. Y Ya eso ve no que en, pasó. ya ve que en la película Spider-Man le quita el escudo. Ajá. Ah, pues en el cómic pasa igual, solamente que al quitarle el escudo, el Capitán América no se puede defender y pues muere. Y pues Peter se siente muy culpable y se vuelve el líder del otro bando, o sea, se cambia de bando y se vuelve el líder. O sea, ¿se vuelve malo? No, porque en Civil War pues no hay ni malos ni buenos, cada quien pelea por sus ideales. Y pues Tony y el capitán tienen una disputa ahí y pues cada quien piensa que está haciendo lo correcto. Ninguno le quiere hacer daño al otro, pero pues hubo ese accidente y el Capitán América muere Así es. Ok. por culpa de Peter. Entonces Peter se siente muy culpable y se cambia otra vez de bando y como que los empieza a liderar. O sea, y nada de eso pasó. O sea, sí pasó lo del escudo y todo eso, pero pues no pasó Sí, exactamente pero así. no pasó. Y había como 100 héroes en lugar de 8. Yo me acuerdo que en esa película en Civil War, bueno, mi favorito de Marvel es el Doctor Strange. Me encanta, me encanta, me encanta. Y me acuerdo que, bueno, en esa película como que pues sí, él tenía como, pues no tenía el control porque también como que me acuerdo que lo derrotan y no puede como que luchar contra Thanos. Pero bueno, en lo personal a mí es el personaje que más me agrada. No conozco muchísimo sobre él, realmente conozco lo poco que he visto en las películas, pero sí se me hace muy interesante sus poderes y todo lo que hace y cómo va consiguiendo sus poderes, cómo va luchando contra su propia adversidad. Eso se me hace como Su magnífico. contraparte del Doctor Strange en DC es Constantine. Constantine. El El que cazador. Constantine. supuestamente tuvo algo con el rey tiburón o algo así. Ah, la película es así. Constantine es el que caza demonios, el que es interpretado por Keanu Reeves. Ajá, sí, 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 sí. Constantine es de DC. Que es como un ángel, ¿no? No es un ángel, Es como un ángel caído o algo así, ¿no? es un humano, pero pues tiene poderes sobrenaturales. Ok. Alguna vez vi la película de Constantine, hace mucho tiempo. Y pues él es de DC y es como que la contraparte de Doctor Strange. Oh, eso no lo sabía. Sí, ya ve que pues, casi siempre en los cómics hay como una contraparte, Batman con Iron Man y no sé, Hulk o no sé quién de DC, pero siempre tiene así como que su contraparte. Mi favorito de DC es Batman. Me encanta, me encanta, me encanta. La verdad.
Y eso es porque el creador de DC antes trabajaba en Marvel, pero tuvo una disputa con Stan Lee, se fue de ahí y creó su propia compañía, que es DC. Wow. Entonces, es por eso que hay muchos personajes de DC que se parecen a los de Marvel y viceversa, porque se llevan como una rivalidad. Y la persona, por ejemplo, que creó DC, trabajaba como en el tema creativo de Marvel. Sí, era uno de los cercanos a Stan Lee. Wow. Se llama el creador de DC. Lo estoy buscando. Malcolm Wheeler Nicholson. ¿O no? Algo así, la verdad, no es que sea muy conocido el tipo. Stan Lee sí es una eminencia, Sí. A Stanley sí lo ubico porque, pues bueno, salí en las películas, ¿no? así en sus cameos. Ok. Vamos a ver si. A ver, Mariam. Yo no sé nada de cómics. ¿Nunca has leído ningún cómic? No, yo no sé nada de eso. Nunca. Nunca. Mm, Nada. Estoy perdida en Sí, ese tema. ah, sí, las imágenes esas de Instagram de la pareja, ¿cuál? no sé si te acuerdes, Ay, ese cuenta como cómic. ya. Pero no manches, ni siquiera les entendí alguna. Últimamente, ahorita que comentan eso acerca de Instagram, últimamente hay muchas personas, ilustradores pues diseñadores gráficos, ilustradores, que están haciendo su propio personaje y están contando historias en cómic. Hay una chica, la verdad no sé de dónde es, voy a buscarla y ella, por ejemplo, crea sus propias imágenes y las sube a Facebook y a Instagram y pues va haciendo como que su propio cómic. Entonces, también es respetable que digan, no, pues yo no sé, o sea, y pues no es algo que me llame tanto la atención, ¿no? Y pues no pasa nada. De igual manera, pues en este tema, por ejemplo, la vez pasada que llevé esta materia, me acuerdo que hubo personas que me hicieron el mismo comentario de, no, pues yo no sé, o sea, y la verdad no es algo como que me llame tanto la atención. Y cuando ellos hicieron su cómic, no dibujaron. Muchos sí pusieron nada más fotografías, ¿no? Porque hay personas que se nos facilita mucho la onda de la ilustración y eso, y hay personas que no tanto, ¿no? Yo la verdad no me considero como ilustradora, me cuesta un poco de trabajo a la hora de ilustrar. Me gusta dibujar, pero no es como que yo pueda sacar algo de mi mente y decir, bueno, ya lo voy a dibujar y tal. O sea, no, como que cuando dibujo algo, tomo como partes de cómics que me gusten. Hay una caricatura, no sé cómo se llama, luego posteo fotos y bueno, es como que de la caricatura que más me agradan algunos detalles. Pero ahorita que vamos a nosotros empezar a crear nuestro cómic, sí les recomiendo que, bueno, vayan haciendo como una lista de ideas o de detalles que les agradaría a ustedes para su propio cómic. Yo, por ejemplo, les digo, creé hace tiempo en la materia de historieta uno y bueno, lo voy a subir para que lo vean. De igual manera, ese yo lo hice con puro fotomontaje porque pues no se me da mucho el tema de la ilustración. A algunos de ustedes yo sé que sí, súper bien, o sea, no es como que lo vean como, uy, qué difícil tarea, no, porque es algo que les gusta. Bueno, nuestra primera tarea, yo tenía pensado como que hiciéramos una investigación y que pusieran en una cuartilla como eh, este todo escrito, pero la verdad creo que se me hace un poco tedioso y un poco aburrido. Entonces vamos a cambiar la tarea y me gustaría que hicieran una parte de un cómic que les agrade. Si no tienen un cómic que les agrade, pues a lo mejor de una caricatura
o de algo que podamos ilustrar. O incluso pueden empezar a crear, a desarrollar esa parte creativa y hacer alguna escena que les hubiera gustado que existiera y que no existe en un cómic. Yo me acuerdo que hay una foto muy recurrente donde está Deadpool y está Harley Quinn y Deadpool la tiene como cargada así. Eso no pasa en los cómics, o bueno, nunca yo he visto en un cómic que pase eso, pero es como no sé, una parte de la historia que no existe y que, bueno, tal vez ahí ustedes pueden recrear una parte o juntar a dos personajes que les agraden mucho, que no tengan nada que ver, y podemos agregar como una viñeta o bien puede ser la portada de un cómic que les agrade. La idea es como empezar a ilustrar. La idea principal es que ustedes empiecen a ilustrar y también empiecen a agregar las viñetas y empiecen a checar cómo es que se manejan en los cómics reales. No sé si quedó claro como que la idea de la tarea. ¿Sí? La tarea debe de llevar una ilustración, tipografía y viñeta, no más. No quiero que se pongan a hacer todo un cómic, no. Nada más una hoja donde haya todo ese tipo de materiales. ¿Sale? Entonces la tarea la va a cambiar, ¿no? Sí, la tarea la voy a modificar para que no se me duerman ahí haciendo la tarea. Vamos a tratar de manejar esta materia en el tema más creativo, porque es un tema del cual la mayoría tiene conocimiento y vamos a tratar de manejarlo con ilustración. Y si alguien no es bueno ilustrando, no se preocupen, pueden hacer un fotomontaje. La idea aquí es que yo quiero que desarrollen su proceso creativo y vayan ustedes soltándose en ese tema, ¿no? Que cada vez que tengan un proceso creativo, estos son como unos tipos de ejercicios que lo que logran es, a lo mejor han de decir, ay, ¿por qué la maestra siempre nos pone a hacer tal cosa, no? Porque a mí me pasaba también cuando estaba estudiando, o sea, yo siempre trato como de pensar en, a ver, ¿qué están pensando ellos? O sea, ¿qué les da flojera hacer? ¿Qué les gusta hacer? Y eso es algo que me tomo el atrevimiento de decir, bueno, voy a modificar la tarea para que sea algo un poco más divertido. Entonces, la idea es que crean, que empiecen ustedes a desarrollar cosas y que cada vez agilicen más su mente para que su biblioteca mental esté cada vez más llena de elementos y bueno, sea más sencillo hacer cualquier cosa que les pongan a hacer después, no sea como de, ala, ¿y ahora cómo le hago? Entonces, bueno, puede ser, estoy agregando la tarea y le puse proceso creativo 1, instrucciones, Y puede ser a mano o digital. sí, puede ser a mano o digital, como ustedes gusten. Obviamente que si alguien me entrega un fotomontaje de algo, no sé, un collage, pues todo, no es como que me vaya a poner súper exigente, pero sí quiero que seamos profesionales a la hora de crear nuestros elementos, ¿no? Obviamente si me van a hacer una ilustración, pues pretendo que sea una ilustración bien, o sea, algo pro para las personas que ilustran. Para las personas que no se les hace tan fácil la onda de la ilustración, pues a lo mejor hacer un buen fotomontaje, o sea, ya están como a este punto de la carrera, ustedes ya no les puedo pasar el tema de que hagan ilustraciones de bolitas y palitos, o sí, pero que sea algo muy creativo, ¿no?
No les puedo pasar el tema de que hagan un collage mal recortado, porque ya ustedes están en otro nivel, o sea, ya son pro, ya saben manejar los programas, ya no es como que, híjole, bueno, pues vamos a limitarlos un poco porque nada más saben manejar Paint. No, la mayoría ya hace animaciones, ya hace ilustraciones, ya hace fotomontajes, ya hace edición de imagen. O sea, ya tienen bastante buena experiencia con el tema. Entonces, tampoco me voy a poner súper exigente de, bueno, este chico me entregó una ilustración muy, muy elaborada y esta otra persona me entregó un fotomontaje, pues ahí más o menos. Obviamente, la persona de la ilustración no le puedo poner un 5 porque pues es algo bastante creativo y bastante bien hecho. Entonces, sí voy a calificar en el tema crítico, por así decirlo, porque yo sé lo que cuesta hacer una ilustración súper bien y sé también lo que cuesta hacer un fotomontaje súper bien. Entonces, sí me voy a poner un poco exigente en el tema visual, no en el tema de decir, acá ilustra, acá no, no, porque pues yo tampoco soy como que la eminencia ilustrando, ¿verdad? Entonces, eh, con que cumplan las bases, con que cumplan las instrucciones y sea un buen trabajo, o sea, algo que yo dijera, sí, lo voy a imprimir y lo voy a pegar en mi pared y lo voy a tener ahí. Porque incluso, la verdad, yo cuando di esta materia me sorprendí bastante. O sea, sí vi de trabajos que dije, wow. Crear la portada o... Entonces las instrucciones va a ser, uno, crear la portada o parte de un cómic. Y aquí voy a poner entre paréntesis ilustración o collage. Digo, me voy a poner un poco exigente porque sé que tienen la habilidad de poder crear a lo mejor un super collage o una super ilustración. Entonces, bueno, dos, tiene que tener un título. Muchas personas también lo que hacían, por ejemplo, es que hacían la ilustración de la portada y en un programa agregaban la tipografía, ¿no? También hay gente que pues hacía todo a mano, hay gente que hacía todo en programa, hay gente que hacía todo en collage. Va a depender de lo que ustedes quieran agregarlo o cómo lo quieran agregar, a mano o en programa de edición. También voy a pedirles que cuando me entreguen su proyecto, o sea, la próxima clase, vamos a checar todo, o sea, vamos a ver cada uno qué hizo y que me digan, mire maestra, pues yo lo que hice fue que dibujé tal cosa y agregué tal elemento que vi en el cómic tal, o no sé, hice el collage y ocupé tal programa y para mí agregué esto porque no sé, o sea, dar una pequeña explicación del proceso creativo que hicieron. Porque aunque suele ser como algo muy sencillo y todo, no hay que restarle importancia a lo que están haciendo. Título o a mano o en programa de edición y tres, viñetas. Con viñetas me refiero a, pues, el lenguaje del cómic, ¿no? O diálogos del cómic. Bien, ya lo agregué y voy a pasar a- voy a pasar lista.
Ok. Fernández Cruz, Raúl Enrique. Presente. Muy bien. Hernández Martínez, Marían Yamilet. Presente. Muy bien. López Hernández Rosester. Por favor, ay, perdón. Por favor, corríjanme si tengo algún nombre o algún apellido mal escrito. Mi nombre va sin H. Ok, perfecto. Excepto en Facebook. En Facebook sí va con H. No, Yamilet André, ya está. ¿Así? Ok. Sí, ya está. Bien. Pulido Reina Andrés. Presente. Y Reyes Campos Fernando Isaías. Presente. Muy bien. Me acordé del meme de los Avengers. Avenger. Bueno, chicos, pues podemos dar por terminada la clase de hoy. Por ahí nos faltan como, no sé, como 6 minutos. Pero bueno, vamos a relajarnos estos 6 minutos. Nada más que a las 9:30 voy a agregar el comentario de que se finalizó la clase. Y bueno, pues como hoy no tenemos invitados especiales en la clase, pues les puedo regalar estos 6 minutos para que se relajen y Para que puedan, vean los Avengers. para que vean los Avengers y también para que... Me encanta, me encanta. También hay otro que dice algo así del acento y dice algo así como, no sé, pero me acuerdo que el meme es del laboratorio de Dexter. Sí, ¿no? Ya sé cuál. Y tiene como demasiados diálogos así. Bueno, ya pasamos lista. A las 9:30 voy a agregar el comentario para que ustedes puedan entrar a su siguiente clase con calma, sin ninguna prisa. Y pues eso sería todo. Queda pendiente la tarea por ahí para que la realicen con calma toda esta semana. No la voy a revisar hasta la próxima semana. Entonces, tienen tiempo ahí para empezar a crear. Y pues nos vemos la próxima semana. Ya se pueden desconectar cuando gusten. O si Ok, se quieren profe. quedar online también. Bye. Bye, Bye, chicos. profe. Échenle ganas. Bye.